La Unión Soviética encontró algo inquietante en el océano, pero lo mantuvieron en secreto. Querida comunidad de Relatos para la Noche, comenzaré esta historia diciendo que esto ocurrió incluso antes de que Gorbachov tomara el poder. Los primeros en encontrarlo fueron los trabajadores de una plataforma petrolífera situada lejos de todo en el norte del Océano Pacífico. Mientras excavaban en el fondo del océano, descubrieron una fosa muy inusual, llena de formaciones rocosas que ninguno de sus especialistas reconocía. Bashvnet convocó a varios geógrafos al lugar, pues necesitaban saber si perforar allí era peligroso, pero nadie fue capaz de descifrar de qué mineral se trataba, es decir, hasta que un biólogo analizó las muestras. Los resultados fueron sorprendentes. No eran rocas. Más altos que la Torre Ostankino, aquellos eran los dientes fosilizados más grandes conocidos por la humanidad. El Politburó no quería que Occidente descubriera lo que habían encontrado. Así que, aunque la cortina de hierro seguía siendo estricta, la población en general no podía ser informada. Nunca supe exactamente qué querían hacer con ese fósil. ¿Resurrección? ¿Clonación? ¿Intentar encontrar un virus antiguo para crear armas biológicas? ¿Anunciar al mundo que habían descubierto un superorganismo nunca antes visto por sí mismos? No lo sabía y, francamente, no quería saberlo. No me pagaban por hacer preguntas. De hecho, solo era un operador de radar. La mayor parte de la información que he compartido hasta ahora fue adquirida a través de escuchas clandestinas. Como dije, el Politburó no estaba interesado en que mucha gente lo supiera. Se eligió a un grupo cuidadosamente seleccionado de investigadores para investigar más a fondo. Yo no era uno de los científicos, pero era miembro del submarino utilizado para alojarlos. Los estudios preliminares de la Flota Roja revelaron que había un total de 57 dientes, en una circunferencia irregular de casi 40 kilómetros. Entre los dientes, los sonares descubrieron que había una gran fosa, que parecía ser mucho más profunda que la de Mariana. Ninguno de nosotros se atrevía a decirlo en voz alta todavía, pero sabíamos que aquello era una fauces, rastros del ser vivo más grande que se haya encontrado jamás en la Tierra. No sé quién de nosotros lo empezó, pero empezamos a llamarlo la fauces de Dios. Nuestro submarino, el Sukhov-19, fue completamente reformado para convertirse en un laboratorio móvil para los científicos que llevaríamos a las profundidades del océano. Biológicos, geográficos, minerales. Ese barco podía hacer todos los análisis que uno pudiera imaginar. Casi todas las armas fueron retiradas para dar paso a su equipo. La tripulación del Sukhov-19 pasó de 30 a 46 personas. 15 de los científicos más inteligentes de la Unión y un oficial de la KGB. Y luego empezamos a descender. Durante días fuimos bajando cada vez más bajo. Por supuesto, todo era muy lento. Cada 100 metros, más o menos, los investigadores se ponían sus elegantes trajes de buceo y salían a recoger muestras. O al menos así era al principio. Pronto empezaron a aburrirse e incluso a sentir claustrofobia. Los submarinos no son para todo el mundo, eso es un hecho. Y además, descubrir los dientes y el gigantesco esófago del monstruo que tenía cientos de millones de años fue divertido por primera vez, pero las pruebas pronto se volvieron repetitivas. Después de 2 semanas, empezó. Primero con los científicos, pero pronto todos lo estábamos teniendo. Pesadillas, terrores nocturnos, pensamientos intrusivos, alucinaciones. Una criatura enorme, alienígena y terrible, que había estado muerta durante mucho tiempo, pero que nos percibía y esperaba que la devolviéramos a la vida. Dejamos de dormir, empezamos a enfadarnos, a deprimirnos o a sentir ansiedad. Algunos de nosotros sabíamos que la responsable era la FAUS, de alguna manera. La oficial de la KGB fue la que más se resistió. Dijo que el Politburó había ordenado que la misión solo pudiera detenerse una vez que llegáramos al final de la trinchera, o lo más profundo que pudiéramos llegar sin que el submarino fuera destruido por la presión. Teníamos raciones para meses y máquinas de filtrado de agua, además de la eliminación de aguas residuales. El submarino funcionaba con energía nuclear, así que no teníamos que preocuparnos por la energía o el combustible.
Después de 3 semanas, los científicos habían dejado de salir a recoger muestras. Solo querían volver a la superficie, pero parecía que la criatura no quería que nos fuéramos. Calculé en secreto la profundidad a la que habíamos descendido. No tenía sentido. Habíamos descendido más de 20 kilómetros. El submarino debería haber quedado en el agua en ese punto. Pero, ¿qué podíamos hacer? ¿Decírselo a la oficial del KGB? Ella nos habría declarado locos. Cualquiera que mencionara siquiera que íbamos a volver a la superficie era reprendido con dureza. Después de casi 2 meses, la tripulación original y yo ya no podíamos soportarlo más. Hacía semanas que no dormíamos bien. No éramos científicos inofensivos. Ella podía tener la autoridad, pero éramos más numerosos. Entramos en su camarote durante la noche, pero ella estaba despierta y nos vio. La oficial confesó, entre lágrimas, que también estaba sufriendo los efectos psicológicos, pero temía decirle al Politburó que había fracasado. Le dije que podíamos ayudarla a falsificar los informes, a decirle a los superiores que habíamos encontrado el fondo. Para nuestra sorpresa, llegamos a los dientes, que no habíamos visto durante meses, después de apenas un día de ascenso. Y luego, no pudimos pasar por encima de ellos. Había material sólido bloqueando nuestro camino. Las fauces nos habían sellado. Afortunadamente, el Zhukov-19 había descartado la mayoría de sus armas, pero no todas. Usamos un torpedo para abrirnos paso fuera de las fauces. El análisis de los materiales del submarino reveló que habían sido contaminados por un ácido increíblemente fuerte, como si hubiera estado sumergido en él durante semanas. 4 días más, y las paredes del Zhukov-19 habrían dejado entrar el ácido y la presión. Sé que, después de todos los acontecimientos, el oficial de la KGB tuvo una conversación con el Politburó, y que el lugar fue utilizado para pruebas nucleares poco después. No quedan muchos que sepan de las fauces. Los sueños nunca cesaron. Y no todos eran lo suficientemente fuertes como para soportar los terrores nocturnos de ser tragados por las fauces de Dios. Bueno, estaba pasando la tarde escuchando anécdotas que para mí suelen ser hilarantes, cuando me topé con una extraña. La URSS encontró algo inquietante bajo el Pacífico. Intrigante. Cuando terminé de leerlo, decidí escribir una publicación propia. Me sorprendió que uno de esos pobres bastardos en el submarino todavía estuviera vivo. A diferencia de lo que dijo el mayor retirado Lukashenko, y sí, sé que eres tú, Lukashenko, no quedamos unos pocos. Solo hay una persona, el propio Lukashenko. ¿Cómo sé todo esto? Mi nombre es Piotr Lebediev, y fui el oficial de la KGB encargado de supervisar y luego censurar toda la información relacionada con el gran fósil del Pacífico Norte, o como lo llamaban, las fauces de Dios. Todos los miembros de esa tripulación, excepto Lukashenko, se suicidaron o fueron ejecutados. Si la Unión Soviética todavía existiera, con solo mencionar todo esto sería suficiente para una década en Siberia. Pero ahora las cosas han cambiado. En primer lugar, estoy jubilado. En segundo lugar, ya ni siquiera vivo en Rusia. Todo el país se ha convertido en un enorme estado mafioso, y me fui cuando aún podía. En tercer lugar, el Estado ruso ya me quiere muerto de todos modos, porque no me permitieron irme, así que no creo que importe. Empecemos por el principio. El descenso a las fauces de Dios se produjo y apenas lograron escapar con vida. Esto se puede leer en el post de Lukashenko. Después de la expedición fue cuando asumí el mando. El alto mando estaba muy preocupado por los informes, pero no fue entonces cuando decidieron detener las pruebas. En total, se realizaron 4 expediciones al gran fósil del Pacífico Norte. La primera, sobre la que Lukashenko ya había escrito, y luego otras 3 dirigidas por la Secretaría de Ciencias Alternativas, una oscura rama del KGB encargada de investigar posibles fenómenos paranormales. La segunda y tercera expediciones tuvieron más éxito que la primera. Pudimos estimar la edad de la criatura en aproximadamente 2.000 millones de años. Las pruebas dentro de las fauces confirmaron 2 hechos interesantes. Una vez que un objeto suficientemente grande entraba en ellas, los dientes se cerraban gradualmente, bloqueando las salidas, y el agua
era reemplazada lentamente por ácido fluoroantimónico. Pero las pruebas demostraron que este periodo de reemplazo, que en la primera expedición duró casi 2 meses, se redujo a 1 mes durante la tercera expedición. Los análisis geotérmicos posteriores concluyeron que había una criatura viviente excepcionalmente grande conectada a las fauces, 30 millas por debajo del nivel del mar, en las profundidades de la fosa. Esta criatura estaba de alguna manera conectada a los dientes, incluso si ya no estaban vivos por sí mismos. La segunda expedición creía que había zarcillos subterráneos conectados a los dientes, pero no se presentó ninguna prueba. Sin embargo, es discutible si los dientes no estaban realmente vivos. Esto se debe a una razón sencilla. El primer submarino pudo salir haciendo estallar uno de los dientes con un torpedo. La segunda expedición tuvo que utilizar 4 torpedos. La tercera utilizó alrededor de 20. Pero el cuarto submarino nunca pudo salir. ¿Entiendes a lo que quiero llegar? No solo los dientes fosilizados se estaban fortaleciendo de alguna manera, sino que los dientes destruidos fueron reemplazados por completo cuando llegó una nueva expedición. El Politburó estaba fascinado por esos dientes. Si fuéramos capaces de encontrar una forma de utilizarlos, de investigarlos, tendríamos los tanques más fuertes del mundo, fortalezas que serían indestructibles, ciudades a prueba de misiles, y nuestros trenes nunca necesitarían mantenimiento, porque su estructura se regeneraría. Por eso, en octubre de 1983, 6 meses después de la primera expedición, se puso en marcha el proyecto MAU. Para garantizar el secreto, toda la información relacionada con el proyecto se enviaba en helicóptero en cartas a un oficial del KGB en Vladivostok, que hacía resúmenes semanales y los enviaba a Moscú. Yo era ese oficial. El proyecto MAU era un proyecto ambicioso. La plataforma petrolífera se transformaría en la puerta de entrada a una gigantesca estación submarina, donde se perforaría el suelo y se estudiarían los dientes y sus componentes, y si era posible, incluso se extraerían. Allí trabajarían casi 1000 trabajadores y 50 de los mejores científicos del país. En retrospectiva, fue una idea muy tonta. El coste era exorbitante y los científicos se vieron presionados para proporcionar resultados lo más rápido posible, lo que provocó muchos accidentes y se arriesgó a tomar medidas apresuradas e inseguras. Una apuesta del Politburó de que los beneficios serían tan grandes que compensarían las enormes pérdidas. Bueno, al final, toda esta operación terminó siendo un factor pequeño en el colapso de la Unión Soviética debido a las enormes pérdidas. Algunos incluso lo llamaron Chernóbil Oriental. Al principio, todo era bastante aburrido. Cada 2 días, el director Pushinkin me enviaba una nueva carta. Camarada Lebyev, ayer se terminó un nuevo tramo del túnel submarino. Camarada Lebyev, hemos extraído nuevas muestras del 15º diente. Camarada Lebyev, han comenzado las operaciones de perforación en el sector que sea. Sí, todo era terriblemente aburrido durante los primeros meses. Lo único malo era que los trabajadores y los científicos reportaban pesadillas, pero ese efecto secundario ya lo conocíamos y creíamos que se debía al aislamiento. Ojalá siguiera siendo lo único malo. Fue el 19 de febrero de 1984 cuando todo cambió. El piloto del helicóptero que cada 2 días iba allí con suministros y entregaba las cartas, me dijo que la última vez que estuvo allí, todas las instalaciones estaban aparentemente abandonadas. Al día siguiente, fui personalmente con un helicóptero militar a verificar lo que estaba sucediendo. Esperaba que todos estuvieran en los túneles submarinos cuando llegara el piloto, pero en mi mente sabía que algo estaba muy mal. Al llegar, confirmé lo que dijo el piloto. Toda la antigua plataforma petrolera estaba vacía, como si todos hubieran sido evacuados de repente. Cuando utilizamos el ascensor para ir al puesto submarino, nos esperaba una escena violenta. En el pasillo principal había cientos de cuerpos, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición, como si hubieran estado muertos durante semanas. Caminando entre los cuerpos, había gente desnuda, cubierta de corales, algas y sangre.
El director Pushinkin estaba en medio de esta locura, usando un taladro para perforar los ojos de un trabajador al azar, que estaba siendo sujetado por otros 2 de los hombres cubiertos de algas. No perdí tiempo tratando de entender lo que sucedió. Inmediatamente ordené a mis hombres que dispararan a todo el que se moviera. Luego, corrimos de regreso al ascensor, y tan pronto como salimos de él en la antigua plataforma petrolífera, yo personalmente disparé a los cables. Lo siguiente fue entrar en la oficina del director y tomar su computadora. Después de eso, salimos lo más rápido posible y usamos los cañones del helicóptero para bombardear la antigua plataforma petrolífera hasta que se derrumbó en el océano. Mientras caía, pudimos oír, incluso con las explosiones y los fuertes ruidos del helicóptero, un gruñido gigantesco que venía de las profundidades del mar. En cuanto regresé a Vladivostok, encendí el ordenador del director. Había vídeos de las cámaras de seguridad. Estos corales y algas habían estado creciendo en la gente que trabajaba allí durante semanas. No había una sola cita médica registrada para verificar lo que les estaba pasando a todos. Más del 90% de las personas que estaban allí tenían estas cosas marinas por todo el cuerpo. Las únicas personas que no las tenían eran las que se quedaron en la antigua plataforma petrolífera y rara vez, si es que alguna vez, iban a los túneles submarinos. Pero no era solo eso. Llevaban semanas matando a gente con taladros y picos y luego pasaban por encima de los cadáveres, como si nada ocurriera. Como si no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Nadie miraba siquiera los cadáveres, como si fueran invisibles. Estos asesinatos ocurrían al azar. En un momento estaban trabajando juntos, en otro estaban taladrando el cerebro de alguien, y luego volvían a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero lo peor de todo no eran los humanos, sino los demonios con forma de coral que vagaban por los pasillos de las secciones submarinas, a veces a plena vista, y nadie los notaba. Cada vez que uno de ellos entraba en uno de los túneles, poco después se producía un asesinato. Inmediatamente le pedí ayuda a mi supervisor. Me organizó un vuelo a Moscú al día siguiente y tuve que presentarme ante el Politburó. Ese fue quizás el momento más tenso de mi vida. Había estado en tiroteos, había luchado en Afganistán, había investigado otros fenómenos paranormales, incluso me había infiltrado en el servicio secreto chino antes, pero eso fue duro, y tuve que decirles: he destruido el acceso a las instalaciones, porque la cosa que había ahí abajo estaba corrompiendo de alguna manera a los trabajadores. Las imágenes muestran que extraños seres peces se estaban infiltrando en el puesto de avanzada, y la gente ha estado muriendo durante semanas sin que nadie se diera cuenta. El secretario general Chernenko, que había sido llevado del hospital a la reunión y estaba furioso, me dijo: «Estás diciendo que destruiste la entrada a un centro de investigación que nos costó miles de millones de rublos porque los demonios peces estaban matando a todos y que nadie se dio cuenta». Afortunadamente, había traído el ordenador del director y les mostré todo. El Politburó estaba tan horrorizado como yo cuando vi por primera vez las imágenes. Chernenko dijo entonces algo así como: «Si esto se filtra, la población ya no confiará en nosotros. Incluso si el director Pushinkin no te dijo lo que realmente estaba sucediendo, era tu deber mantenernos informados, y fallaste. Escúchame, agente Lebyev, y escúchame muy bien. Eliminarás cada rastro, cada documento, todo lo que pueda decir que la operación Fauces sucedió. Perdí la cuenta de cuántos papeles quemé, cuántos ordenadores desmantelé, a cuántas personas soborné, a cuántas personas silencié. Y no voy a mentir, esta fue la parte más fácil. Las cosas solo se volvieron realmente difíciles de encubrir después del incidente de Petrova a principios de 1987. Petrova era una pequeña ciudad de la península de Kamchatka, en la gélida y desolada Siberia costera. Tenía una población de 7.000 habitantes, y la ciudad solo existía gracias a una instalación minera situada cerca de la ciudad. Esa instalación empleaba a casi toda la ciudad, con la excepción de algunos pescadores, los trabajadores del puerto, un maestro y 2 policías. Pero pronto,
Nadie tendría trabajo en Petrova, porque todos morirían. El incidente de Petrova ocurrió el 9 de mayo de 1987. Estaba en mi oficina en Vladivostok cuando recibí una llamada urgente del ministro de Defensa. Dijo que iba a Vladivostok, junto con varios oficiales militares de alto rango y el jefe del KGB. Me ordenaron que preparara un informe conciso sobre todo lo que sabía sobre las fauces de Dios y que imprimiera docenas de copias. Me reuniría con ellos en el aeropuerto militar en 6 horas y llevaría mi rifle. Supe de inmediato que algo muy malo estaba sucediendo. 6 horas después, cuando llegó el avión, yo estaba allí junto con al menos 100 soldados que fueron llamados por el ejército. A todos los que estaban allí se les dio una copia del informe que había hecho. Recuerdo cómo algunos de ellos se rieron, pensando que era su ejercicio militar más loco. Ojalá lo fuera, pero no lo fue. Subí a un helicóptero de combate con el ministro de Defensa y el jefe del KGB, y vimos cómo un pequeño ejército entraba en helicópteros blindados y salía de Vladivostok. Lo seguimos por detrás. ¿Se despertó la Faust?, le pregunté al ministro de Defensa. No sabía si tenía más miedo de él o de la criatura. El ministro me miró con los ojos muy serios y se limitó a responder: «No, la Faust no». Después de unas horas, nos acercamos a un pequeño pueblo costero helado. Todavía no sabía su nombre, pero pronto sabría que ese pueblo era Petrova. A medida que nuestro vehículo se acercaba, pude ver algo absolutamente horrible. Había cuerpos esparcidos por todo el pueblo. Había tanta sangre que podíamos verla a kilómetros de distancia. Los helicópteros aterrizaron a media milla de la ciudad. El mío fue el último, y luego avanzamos lentamente hacia el pueblo. Seguía queriendo desesperadamente regresar, dejar ese lugar, pero pude resistir los impulsos, y por las respiraciones rápidas y los ojos inquietos de los soldados, pude ver fácilmente que no era el único que deseaba irse. Cuando llegamos al pequeño pueblo, al llegar a la pequeña plaza que hay a la entrada, pude ver mejor los cuerpos. Fue lo peor que he visto en mi vida. La maldad, la forma en que cada uno de ellos había pasado. No puedo describirlo. Fueron aplastados y brutalizados de maneras que superan la creatividad humana. Muchos de los soldados comenzaron a vomitar y algunos comenzaron a tener ansiedad o ataques de pánico. Notamos que cuanto más caminábamos hacia el pueblo, más destrozados y destrozados estaban los cuerpos. «¿Qué clase de animal hace esto?», murmuró mi jefe, el jefe del KGB. «Esto no fue obra de un animal, camarada Chebrikov», afirmó el ministro de Defensa. Cuando llegamos al ayuntamiento, situado en el centro de aquel pequeño pueblo, escuchamos un gruñido muy fuerte que provenía del interior. Pero no era el de un oso ni el de un tigre. Parecía un gruñido humano inhumanamente fuerte. Los soldados prepararon sus armas. Hasta yo tomé mi pistola. La mezcla de tensión, miedo y concentración era tan intensa que prácticamente se podía oler. Duró solo 1 minuto, pero me pareció 1 hora. La puerta del ayuntamiento se abrió lentamente y de ella salió una figura humana cubierta de sangre, entrañas y algas. Se acercó a nosotros tambaleándose lentamente, con una sonrisa y unos movimientos propios de alguien que ha bebido demasiado. Todos le apuntaban, pero nadie se atrevía a disparar. «¿Qué estáis esperando? ¡Disparad! ¡Disparad!», gritó el ministro de Defensa lo más fuerte que sus pulmones y cuerdas vocales pudieron. Todos empezaron a disparar. Las balas perforaron la cosa y todo lo que la rodeaba. El ser cayó al suelo. La sangre salpicó por todas partes. Poco a poco dejamos de disparar. Algunos soldados recargaron sus armas. Y entonces, la criatura estalló en una frenética carcajada. Rodó por el suelo riendo tan fuerte. Todo aquello fue tan inesperado que nosotros también empezamos a reír. Al principio, algunas sonrisas tímidas y risitas suaves. Pero pronto se convirtió en una carcajada total, y entonces todos se rieron. Muchos de nosotros nos reímos tanto que empezamos a caer al suelo también. Hasta mi jefe se reía como si acabara de ganar la lotería. Y yo nunca le había visto sonreír antes. Entonces empezó. Un disparo, luego otro, luego otro, luego otro.
Apreté mi vientre con todas mis fuerzas para dejar de reír y miré a los soldados. Vi a uno de ellos riéndose mientras se llevaba la pistola a la sien izquierda y luego se volaba la cabeza. Todos siguieron riéndose y luego se suicidaron. Yo también sentí el deseo de volarme los sesos, pero tiré mi pistola antes de poder hacerlo. Camarada, jajaja, camarada Lebyev, cuidado, jajaja, dijo Chebrikov, el jefe del KGB. Miré hacia la criatura y descubrí que estaba justo frente a mí. Finalmente vi, entre toda la sangre, las tripas, las algas y el olor pútrido, que reconocí a esa persona. Camarada director Pushkin. ¿Pero cómo? Murió hace 3 años. Yo mismo ordené su muerte. Grité, tan sorprendido como aterrorizado. Al menos, por fin dejé de reír. La muerte es solo un concepto, camarada Lebyev, comenzó a decir, con una voz tan profunda y gutural como la fosa de las Marianas. Dios me ha bendecido, mi alma se ha vuelto inmortal, como él. Sonrió. ¿Quién? ¿Estás hablando de las fauces? ¿De verdad crees que la fauce es todo lo que son? Es solo una de sus partes. Esa boca no es nada comparada con su tamaño y magnificencia. Fueron enterrados hace mucho tiempo, cuando la humanidad no era más que un susurro, pero ahora los hemos despertado, dijo el director, levantando los brazos por encima de la cabeza, como si estuviera rezando. Cuando lo hizo, todos los soldados comenzaron a dispararse de nuevo. Entonces oí un helicóptero que se alejaba volando. Miré hacia atrás. El ministro de Defensa y mi jefe se habían ido. Me habían dejado con esa cosa. Estaba seguro de que estaba a punto de morir en ese momento. Camarada Lebyev, parece que ahora estás solo. ¿Vas a matarme? Discretamente agarré mi pastilla de cianuro de emergencia que tenía en mi bolsillo. ¿Matarte? ¿Por qué haría eso?, se rió el director muerto. 2 de los soldados no muertos me agarraron de los brazos y me sujetaron, mientras Puchinkin sacaba un viejo gancho oxidado. Le dirás al Kremlin que la única forma de deshacerse de las fauces es con armas nucleares. Como si una bomba nuclear pudiera dañar a ese monstruo, grité, intentando liberarme del agarre de los soldados muertos. No, no lo haría. No es por eso que quiere que lo bombardeen con una bomba nuclear. Pero déjame contarte un secreto, camarada. Se acercó a mí y me susurró al oído. El dolor es delicioso, camarada Lebyev. Y entonces sentí el peor dolor que jamás había sentido. Me había enganchado la mandíbula. Me retorcí con todas mis fuerzas, llorando de dolor. Ató un alga al anzuelo y empezó a tirar de ella lenta pero firmemente, y pronto me arrancó la mandíbula. Los soldados no muertos me soltaron, pero tenía tanto dolor que caí al suelo en posición fetal, llorando. ¿No es bueno que te arranquen los dientes?, preguntó, riendo maniáticamente. Literalmente no pude responder. Terminé desmayándome, pero antes de hacerlo, vi a Pushkinkin y a los soldados no muertos caminando hacia el mar. Pero ese no es el final, porque ese día no morí, aunque a veces desearía haberlo hecho. ¿Alguna vez has intentado hablar sin usar la mandíbula? Es imposible. Mientras estaba tendido en esa calle de Petrova, sangrando, solo podía pensar en algo más que en el dolor y en la casi segura probabilidad de que me iba a morir muy pronto. ¿Cómo demonios iba a decirle algo al Politburó sin una mandíbula? Desperté unos días después en una cama de hospital. La habitación en la que estaba a oscuras y no tenía espejos ni ventanas. Aún sentía un dolor infernal. Intenté llamar a una enfermera, pero me di cuenta de que no podía porque ya no tenía mandíbula y estaba demasiado débil para moverme. Así que mi única opción era esperar. Y esperé. No sé cuánto tiempo estuve allí, sola con mis pensamientos. Pero, aunque en realidad estuviera sola, no me sentía así. Sentía una sensación abrumadora que se apoderaba de mi mente, de que algo estaba conmigo en esa habitación fría y oscura del hospital. Como dije, todavía estaba muy débil. A veces despierto, a veces inconsciente. No sabía cuándo era cuándo. Recuerdo cuando una de las enfermeras entró finalmente en la habitación. Me estaba quedando dormida cuando oí el crujido de la puerta al abrirse y unos pasos suaves. «Oh, estás despierto, camarada Taichek», dijo, claramente en estado de shock.
Ese no era mi nombre, pero tal vez se equivocó. ¿Lo soy? Pregunté débilmente. Mejor dicho, intenté hacerlo. Lo único que ella podía oír eran ruidos incomprensibles. Después de todo, no tenía mandíbula. Por favor, camarada, no intentes hablar. Podrías romper los puntos. ¿Hay algo en lo que pueda escribir? Pregunté, antes de recordar que no me escucharía. Es curioso lo apegados que estamos a hablar. Hice algunos gestos para indicarle que quería algo en lo que pudiera escribir. Me trajo un cuaderno y un lápiz. Мне нужно связаться с Politburo. Necesito contactar al Politburo. Ella leyó lo que escribí. Necesito contactar al Politburo. Lo siento, camarada. Se rió. ¿Cómo podría siquiera hacer eso? Tomé la libreta y escribí. Yo soy KGB. Bueno, camarada Taychek, suspiró. Creo que el accidente ha dañado sus facultades mentales. ¿Neshasny sluchay? ¿Accidente? Camarada, usted no es un agente de la KGB, se rió. Usted es un minero. Sufrió un terrible accidente la semana pasada. Apenas sobrevivió. Supe inmediatamente lo que estaba pasando. Probablemente la KGB me consideraba demasiado peligroso. Quizás pensaban que sabía demasiado. ¿O podían verlos como responsables de mis horribles heridas y considerar la posibilidad de desertar? La URSS ya estaba en una mala situación en ese momento. Mucha gente estaba huyendo. Bueno, los métodos de la KGB son increíblemente efectivos, pero no funcionarán con alguien que los implementa rutinariamente. Sin embargo, esa enfermera claramente no estaba involucrada. Probablemente habían elaborado una nueva historia para mí. Convencieron a todos de ello y esperaban que me engañaran con éxito. Esa es una de las tácticas que usamos. Pero incluso si siguiera sabiendo la verdad, esto haría las cosas extremadamente difíciles. Nadie escucharía a un hombre sin mandíbula que dice ser de la KGB y que tiene información sobre una abominación sobrenatural bajo el océano. Pero si las cosas que me dijo ese maldito monstruo eran ciertas, era cuestión de tiempo que la fatalidad que se abatió sobre Petrova se repitiera. No es que yo pudiera saber si ocurría. Estas cosas siempre estaban censuradas. En realidad, tenía dos opciones. O iba a por mi jefe y me arrestaban por hacerme pasar por un oficial de la KGB, o esperaba hasta que vinieran a mí desesperados para saber cómo lidiar con las fauces. Después de un mes en el hospital, me permitieron irme. El KGB me había proporcionado una pequeña casa en un pequeño pueblo a las afueras de Vladivostok, nueva documentación y un trabajo en la mina en la que me lesioné. Lo primero que la gente me preguntaba cuando iba a trabajar era, ¿quién es el nuevo sin mandíbula? Así que sí, incluso si me engañaban con éxito, el hecho de que nadie me conociera en la mina revelaría instantáneamente la verdad. De repente, 5 semanas después de despertarme en el hospital, me desperté y descubrí que, de alguna manera, mi mandíbula había vuelto a su estado normal. Qué bueno fue tenerla de vuelta. ¿Sabes lo horrible que es poder beber y comer solo con un embudo, agua y sopa? Pero incluso si mi mandíbula estaba de vuelta, parecía estar mal. Quiero decir que funcionaba perfectamente, pero parecía como si la hubieran cosido de alguna manera grosera. No, no cosida, sino unida sin cuidado. Estaba toda torcida, tenía varias cicatrices y parecía podrida. De alguna manera parecía muerta. Podía sentirla y moverla, pero se sentía muerta. 2 días después de que mi mandíbula volviera a su estado normal, inexplicablemente, mi boca comenzó a hablarme por sí sola. Sé que parece absurdo, pero literalmente comenzó a moverse y a decirme cosas crípticas, con una voz vieja, profunda e inhumana. Cosas como, ¿qué hacer cuando la felicidad se desvanece en aburrimiento? ¿Qué hacer cuando la tristeza se convierte en apatía? ¿Qué hacer cuando el miedo se vuelve común? ¿Qué hacer cuando la ira se convierte en neutralidad? Al principio, hablaba solo una vez al día, pero luego empezó a hablar cada vez más. Pronto no pasaba ni una hora sin que lo oyera decir palabras crípticas. Al final, como ya sabía, llegó la KGB y me ordenó que los acompañara. Me llevaron a la oficina en la que trabajaba en Vladivostok. Mi jefe, el camarada Chebrikov,
Me esperaba en mi antigua habitación, junto con otra oficial, la camarada Saburova. Supuse que ella había ocupado el puesto que yo había dejado vacante. Camarada Lebyev, suspiró Chebrikov. Era evidente que se sentía muy incómodo con toda la situación. ¿Se acuerda de mí? Papá, ¿de verdad crees que todo este circo podría funcionar conmigo? Los ministros dijeron que probablemente sería más seguro de esta manera, dijo la camarada Saburova cuando vio que Chebrikov estaba demasiado avergonzado para hablar. Continuó. Usted ha pasado por mucho. Estar bajo un trauma así puede corromper la mente de alguien. Y un hombre tan hábil como usted podría ser especialmente peligroso en manos de los enemigos del proletariado. Después de decir eso, hubo un largo periodo de tenso silencio. Bueno, camarada Lebyev, veo que te has hecho con una nueva mandíbula, dijo mi jefe. Pues ni siquiera yo sé cómo ha ocurrido. Hace unos días me desperté con una mandíbula nueva. Nosotros... Mira, Piotr, necesitamos tu ayuda, dijo finalmente. Ah, yo también necesitaba tu ayuda cuando me dejaste morir en Petrova, o cuando el Estado literalmente me estaba lavando el cerebro. Hicimos lo que teníamos que hacer, camarada Lebyev, dijo Saburova. Vamos, Piotr, ya sabes que este es el protocolo habitual. Dudaste de mi lealtad, grité. Lo siento, lo que hice no estuvo bien, y no tienes por qué perdonarme. Esto no se trata de mí. No estoy aquí solo para disculparme o ponerme al día contigo y... Tu nueva y extraña boca. Las fauces. Sus ataques continúan sin descanso. 6 aldeas masacradas, 2 ciudades arrasadas, 5 puertos destruidos, 2 bases militares masacradas, más de 5.000 muertos, y los cuerpos siguen amontonándose. Hemos tenido que evacuar a más de 30.000 personas hacia el este, y los ataques se están acercando peligrosamente a Corea. Esto podría desencadenar un incidente internacional, dijo la camarada Saburova. Cada vez que atacan, se llevan todos los cadáveres que provocan al mar. Esa cosa está reuniendo un ejército enorme, un ejército formado por nuestros propios soldados, dijo Chebrikov. Lo hemos intentado todo. Balas de todos los calibres, misiles, fuego, cuchillas, radiación. Nada funciona. Ni siquiera nos hablan. Simplemente atacan, continuó Saburova. ¿Qué te hace pensar que podría hablar con ellos?, pregunté. Quizás haya sobreestimado su inteligencia, camarada Lebyev, dijo señalando mi boca. Sabemos que habla y tenemos motivos para creer que escucha, afirmó Saburova. Por supuesto que pusiste micrófonos en mi casa. No, te hemos estado molestando. Hay 3 dispositivos de escucha instalados dentro de ti, declaró Saburova. Qué bonito. ¿Cómo lo haces hablar?, preguntó Chebrikov. No, habla por sí solo. Es muy molesto, debo decirlo. ¿Yao? ¿Nos estás escuchando?, preguntó Saburova. Tengo una idea. Chebrikov levantó su pistola y me apuntó a la frente. O hablas o mataré a tu cuerpo anfitrión. ¿Qué demonios estás haciendo, camarada?, preguntó Saburova, fingiendo sorpresa. No tenía miedo en absoluto. Dudaba que me matara. Eran procedimientos de interrogatorio estándar de la KGB. Probablemente incluso lo habían ensayado. Pero, para mi sorpresa, realmente funcionó. ¿Qué pasa cuando una sorpresa ocurre tantas veces que deja de sorprenderte?, preguntó de repente la mandíbula con su extraña voz profunda. Empieza a molestarte, respondió Saburova. Primero se vuelve algo típico, luego se vuelve una molestia, y por último se vuelve aburrido, dijo la mandíbula. ¿Pero qué tiene esto que ver?, preguntó Chebrikov. Puede que haya sobreestimado tu inteligencia, humano, dijo la mandíbula con desprecio. Chebrikov, creo que podría estar intentando decirnos algo, dijo Saburova. Es una pérdida de tiempo. Se están burlando de nosotros, gritó enojado. Ya le hemos manifestado nuestra exigencia al anfitrión, declaró la mandíbula. ¿Qué es lo que quiere, Piotr?, preguntó Chebrikov. Quiere que le disparen una bomba nuclear, respondí. ¿Qué?, dijeron ambos. Ya has oído lo que decía en el pasado. Ya has oído lo que dice ahora. Todas las emociones provocan aburrimiento en la boca. Ha vivido durante 2.000 millones de años.
¿Quiere morir?, preguntó Saburova. No, solo quiere sentir, respondí. Oh, hablaré con el Politburó, dijo Chebrikov. 2 semanas después, me devolvieron mi antigua identidad y mis superiores me pidieron disculpas oficiales y me dieron una compensación en forma de un hermoso apartamento en uno de los barrios más bonitos de Moscú y una pensión aún más bonita. 3 semanas después, Chebrikov me invitó a ver la explosión. Pasé varias horas en un avión hasta que aterrizamos en un portaaviones de la clase Kiev. El sol estaba saliendo. Chebrikov y Saburova estaban allí. Me dieron unas gafas de sol y unos binoculares. Poco después, vimos despegar el avión que transportaba la bomba. Se acercó al lugar donde estaban las ruinas de esa antigua estación petrolífera. El avión abrió su compartimento y algo cayó de él. Evitamos mirarlo directamente en el momento del impacto, pero luego volvimos a mirarlo. Un hongo enorme se elevó sobre el Pacífico. Y por primera vez, desde que me interrogaron mi ex jefe y Saburova, mi mandíbula habló. ¡Qué delicioso!